GBA Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, precios de transferencia. Con la participación especial del licenciado Héctor Francisco Bravo Sánchez, quien es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha asesorado externamente a diversos despachos de contadores públicos y abogados. Es socio director de la firma ABC Asesores Bravo y Compañía SC. Ha dado diversos cursos en Guadalajara, Morelia, Querétaro, Ciudad de México, Toluca, Monterrey y Nuevo Laredo. En la conducción del programa, el contador público Eduardo Enríquez. Los dejamos con nuestro invitado, el licenciado Héctor Francisco Bravo Sánchez. Héctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. A tus órdenes. No, al revés, gracias por tenerte aquí. Toda una eminencia en precios de transferencia a nivel nacional, como decía tu currículum, de los primeros nacionales que estamos metidos en esta parte, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos directamente con el tema? Oye, ¿cuáles son los beneficios fiscales que tienen los contribuyentes al tener su estudio de precios de transferencia? Gracias, sí, hay varios beneficios, entre ellos precisamente en caso de una revisión por parte de las autoridades, evitarse multas y recargos. Específicamente tendría que ver el monto de la operación, por lo cual no te podría decir una cantidad fija, sino más bien es porcentual. Así que entre más grande y más fuerte sea el monto de la operación, mayor será el beneficio de contar con el estudio de precios de transferencia. De alguna forma podemos decir que, conociendo un poquito la ley del impuesto sobre la renta, al final de cuentas la ley me dice que todas mis operaciones deben de estar a valor de mercado, antes de llegar a los artículos correspondientes del impuesto sobre la renta. Entonces, en teoría estaríamos hablando de una autofiscalización, me estoy revisando yo solito, que mis operaciones sean a valor de mercado, ¿verdad? Y al tenerlas con esto, pues me llevarían a no estar pagando multas, actualizaciones, recargos, por estar haciendo operaciones fuera de valores de mercado. Así es, efectivamente, la idea es que los valores de mercado pues son normalmente un rango, de preferencia se trata de que tus precios o tus contraprestaciones entre partes relacionadas no estén ni por arriba ni por abajo de este rango de valores. Y de tal forma que es más conveniente, es más conveniente tenerlo antes de que termine el ejercicio fiscal, que sirva como una planeación, en lugar de que te esperes hasta que ya haya terminado el ejercicio, incluso ya hasta que tengas las cifras finales del dictamen. Es mejor tener el estudio desde antes para poder planear para el siguiente año. Okay. Déjame pensar en alguna operación, ahorita con lo que me dices es mejor tenerlo. Entonces, el estudio de precios de transferencia, tradicionalmente, por como se ha manejado en México, se está haciendo al final al cierre del ejercicio, prácticamente a requerimiento del auditor, por requerimientos fiscales, en su caso por el dictamen fiscal que ahorita platicamos de él. Pero lo dejamos hasta el final. Y entonces una gran recomendación, oye, hazlo desde el principio. ¿Por qué? Porque como el estudio de precios de transferencia estamos hablando, como bien me decías, de márgenes, yo puedo saber cuánto puedo cobrar máximo o cuánto puedo cobrar mínimo, y siempre voy a estar a valores de mercado. Efectivamente, en Grupo ABC nos hemos enfocado a ese tipo de planeación. Es decir, es muy cierto que la gran mayoría de los despachos y sobre todo los contribuyentes se esperan hasta que el auditor les exige su estudio de precios de transferencia. Ya cuando las operaciones ya se pactaron, ya se cerró la contabilidad, incluso ya se pagaron los impuestos y ya se presentó el anual en marzo, entonces nosotros en ABC estamos con la idea de que desde octubre o noviembre tener una revisión previa. ¿Para qué? Para precisamente evitar cualquier problema y de alguna forma justificar nuestros precios antes de que se cierre el año. Y en caso de que no estuviéramos dentro del valor de mercado, precisamente en diciembre a más tardar, poder hacer un cambio ya sea en facturación o en la misma contabilidad. Las correcciones correspondientes. Exactamente. ¿No? Hacer las correcciones para no salirnos de estos valores de mercado. Exactamente. ¿No? Okay. De acuerdo. Ahorita también me hablabas de algo bien importante y a mí siempre me ha quedado la duda. Es, oye, son operaciones entre partes relacionadas. Y entonces, ¿qué debo de considerar yo como esa parte relacionada? Efectivamente, la ley del impuesto sobre la renta habla muy claramente de quiénes son partes relacionadas
y te especifica de que cuando hay dirección, control o participación accionaria entre dos empresas que pertenecen ya sea a un mismo socio o a una empresa en particular que tenga acciones en otras, o bien que a través de un familiar pudiera también caer dentro del concepto de partes relacionadas. Para ser más específico, si un accionista cuenta con o una persona física cuenta con acciones en la empresa A, B y C, las empresas A, B y C se consideran partes relacionadas, pudiendo ser también personas físicas. Y personas físicas estamos hablando de que si a lo mejor la esposa o el hijo o el padre, tío, hermano, etcétera, pudiera también tener acciones en otra empresa, se considera que ambas empresas, A, B, C y una D, donde el accionista es un familiar, también son partes relacionadas. Ahí fíjate que lo que se vuelve bien interesante, y yo que he estado leyendo algunos estudios, es las personas físicas. Fíjate que muy poca gente me reporta a las personas físicas, o reporta a las personas físicas como partes relacionadas, que valdría la pena, yo creo que si me echas la mano a repasar quiénes podrían ser. Me queda claro que, por ejemplo, el dueño cuando le presta dinero o hace algunas operaciones con la compañía, pues esa es una parte relacionada y está realizando operaciones con ella y tendría que estarla reportando. Exacto. ¿Quiénes más podrían ser esas personas físicas que nos estarían haciendo falta reportar? Mira, en la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 106 específicamente te habla de personas físicas, ¿no? En este artículo te dice que son partes relacionadas y la misma ley del impuesto sobre la renta te refiere a la ley aduanera. En la ley aduanera te habla de que pueden ser partes vinculadas hasta un 4º grado de consanguineidad. Entonces, si lo hacemos muy amplio, estamos hablando de que puede ser un hermano, puede ser un tío, puede ser el abuelo, puede ser la misma esposa, los hijos, por supuesto. Déjame ponerlo así. Entonces, antes de empezar yo a hacer mi estudio de precios de transferencia, voy a tener que hacer algo así como un árbol genealógico de mi familia para ver quiénes son todos los que tenemos, para identificarlos y de ahí ver con cuáles realicé operaciones, o sea, con cuáles les compré, les vendí, les renté, todo la gama que podría considerarse como una operación. Sí, las operaciones son muy amplias y dentro del concepto de operaciones o transacciones entre partes relacionadas, que si bien hay un apartado, un anexo en el dictamen fiscal de cuáles son las operaciones, muchas veces las personas físicas de alguna forma pues no le toman mucha importancia y estamos hablando de que pudiera ser préstamo de dinero, que muchas veces no se cobran intereses, que ese es un tema muy interesante. Al no cobrar intereses estoy a tasa cero y la tasa cero no sería valor de mercado. Efectivamente. Y entonces hay que corregirlo. Otra operación muy común pues es el arrendamiento, que muchas veces el dueño es el que tiene la propiedad del inmueble y hay ocasiones que nos ha tocado con algunos clientes que no le cobran o le cobran muy por abajo o a veces le cobran muy por arriba. Sí, como lo vemos desde el punto de vista de auditoría, de repente ni siquiera contrato ahí, estás ocupando un bien inmueble o bienes muebles que ni siquiera estás pagando renta, ¿no? Efectivamente, y eso es muy importante porque la ley del ISR te dice que tiene que haber documentación comprobatoria. Y en documentación comprobatoria pues abarca desde el contrato, obviamente una factura y por supuesto que haya el acta constitutiva y donde también se especifique quiénes son los accionistas para saber si alguno de ellos tiene acciones ya sea en una empresa del grupo. Y ahí es bien interesante saber, también como comentabas tú al principio, tener algo así como un árbol genealógico, ¿no? De ver con qué familiares he realizado operaciones. Se tendría que estar haciendo el árbol genealógico por parte de la familia y por el otro lado, ya hablando un poquito de temas contables, de ir identificando quiénes son todas las partes de la entidad económica primero y después cuáles son partes relacionadas y cuáles no, porque podemos estar metiendo otras, ¿no? Claro. Entonces es bien interesante.
ya se nos vuelve un mundo de personas físicas y de compañías, ¿eh? Por supuesto, ahí sabemos que pues en todos los grupos siempre hay una o dos empresas que son las que más generan ingreso, son las principales, pero siempre hay una empresa que le presta un servicio, por lo general el outsourcing de personal, en algunas otras ocasiones hay una inmobiliaria, en otras ocasiones pues está la que comercializa, y bueno, pues se vuelve un grupo, aunque sea pequeño, pero muy importante. Y todas estas empresas de respaldo son partes relacionadas. Aquí se vuelve interesante, por la costumbre en México sobre todo, ¿eh? Serían partes relacionadas aún y cuando no sea el mismo socio. Es que de repente dicen, no la pongas a tu nombre, ponle a nombre de tu hijo o a nombre de otra persona. Pero al final de cuentas, el director general o el administrador único sigue siendo la misma persona. Efectivamente, como comentaba en el artículo el 86 y también el 205, hablan de las partes relacionadas, y en este sentido hablan no solamente de acciones, también habla en la dirección o en el control. En el control. Entonces, pudiera ser que un accionista no tiene, una persona física no tiene acciones en B y en C, pero hay un administrador único, hay un director general que, trabaja para las tres, o puede incluso a un consejo de administración que es el mismo en las tres. Entonces, pues definitivamente son partes relacionadas. Así es. Entonces debemos estar tomando muy en cuenta lo que se refiere a control, ¿verdad? Porque como no lo tenemos en papel, prácticamente identificando quiénes son los accionistas, pero sí dime quién toma las decisiones. ¿Por qué? Porque hay así quién compra y quién vende, ¿no? Que es lo que vamos a estar siguiendo en teoría en el estudio de precios de transferencia, tipo de operaciones. Ok. Bueno, entonces ya identificamos entonces quiénes son mis partes relacionadas, ya vimos que pueden ser personas físicas, las compañías, y entonces yo te preguntaría ahorita, oye, ¿en qué supuestos entonces, ya estableciendo un poquito más, en qué supuestos deberíamos de estar presentando estudio de precios de transferencia tanto las personas físicas como las personas morales? Bueno, primero que nada, que exista una parte relacionada. Ese es el primer supuesto que tiene que haber, porque yo puedo tener mi empresa y comprarle y venderle a cientos de empresas que hay afuera en el mercado, en el extranjero, o cientos de personas que pueden prestar servicios y con los cuales yo no tengo ninguna relación. Entonces, el primer concepto tendría que ser que hay partes relacionadas. Ya hicimos nuestro árbol genealógico de empresas, nuestra entidad económica, nuestro árbol genealógico de empresas, y ya quitamos a todas y una o dos calificaron. Sobre esas son las que nos vamos a enfocar. Exactamente. Las otras ya las dejamos a un ladito, ¿no? Ok. El segundo punto sería, con esta que sí es parte relacionada, le compré, le vendí, ¿hubo alguna transferencia de dinero, alguna facturación? Esa sería la segunda pregunta o el segundo supuesto a resolver. Si ya existe el punto de que sí son partes relacionadas y que sí además hay una operación, aunque sea una al año, en ese supuesto ya tendría que comenzar a ver si es el estudio parte importante de mis obligaciones fiscales. Si lo tienes que hacer para... Yo normalmente cuando hablamos del estudio de precios de transferencia les comento que vendría siendo como un requisito adicional de las deducciones, ¿no? Así prácticamente, entonces no tenemos ese problema. Entonces, aquí nada más me quedaría alguna duda, también sobre todo cómo se maneja el mercado mexicano. Y lo comentábamos ahorita, yo tengo mi terreno, ahí pongo la compañía, sabemos que son diferentes entidades jurídicas, tanto la compañía como yo como persona física, y no tenemos ni contrato, no me cobro renta, o sea, prácticamente ocúpalo sin contraprestación. ¿Qué pasa con este tipo de operaciones donde no hay contratos, o hay contratos de comodato, o hay de este tipo de situaciones donde no hay un pago de una contraprestación? ¿Las debo de considerar como operaciones? Efectivamente, la autoridad podría sí considerarlas como un ingreso para quien obviamente tendría la propiedad del bien, en este caso del arrendamiento, y por un momento dado yo te diría,
que esa empresa, en caso de ser fiscalizada o auditada por parte del SAT, tendría un problema de un ingreso acumulable y por lo tanto tendría que pagar un impuesto adicional al que en teoría debió, en el que pagó inicialmente, ¿no? De aquí es lo que se vuelve bien interesante, porque la autoridad me estaría cobrando prácticamente dos ingresos acumulables, el que dejó de, o el que recibió la compañía por estar recibiendo el servicio sin estarlo pagando, Sí. y ahora algo que a mí me ha preocupado muchísimo, la persona física que no está declarando este ingreso, porque la autoridad puede comprobar que se está utilizando para actividades Claro, y no se está pagando el impuesto, entonces también hay que tener mucho cuidado con este tipo de por operaciones. supuesto. Y normalmente yo les comentaba, no sé si estés de acuerdo tú, normalmente a las compañías pues les van a cobrar una multa, actualización y recargos o lo que tú quieras, Exacto. pero a la persona física corre el riesgo incluso de que... Bueno, claro, ahí estamos hablando ya en un momento dado y también dependiendo el monto de la operación, que era el tercer punto que yo quería comentar, dependiendo del monto de la operación, pues ya estamos hablando de que podía ser incluso hasta penal, ¿no? Así Y es. eso ya, pues, el problema ya sería muy grave y definitivamente más vale tener el estudio previo a que venga la autoridad y nos finque una multa, los recargos y pues obviamente pagar el impuesto emitido. Así es. Y pues entonces yo te diría que para eso es mejor tener el estudio previo a que se termine el ejercicio fiscal. Y en dado un momento dado, bueno, pues a hacer los cambios necesarios en el mismo ejercicio fiscal que están llevando las operaciones. Es más barato, es mucho menos riesgoso y pues definitivamente es lo óptimo y es lo que quiere aparte la autoridad, ¿no? Así es. Me voy a salir un poquito, tantitito del tema, nada más haciendo la referencia a un tercer punto adicional de los beneficios. Oye, acuérdate también que nosotros partimos de lo contable. Claro. Y también contablemente, porque es parte de mi rama, contablemente, pues todas mis operaciones también tienen que estar a valor de mercado. ¿Y qué pasa cuando tengo, ahora sí la misma pregunta que te decía, operaciones a cero? No perdamos de vista que entonces lo que está mal determinado es mi costo de ventas. Sí, ¿Sí? Y eso es de alguna forma lo que está... Y por ahí va lo que comentabas también del contrato. Un contrato, pues, no nada más es tener las cláusulas y que cumpla con la parte jurídica, sino un contrato que tiene que cumplir con la parte económica. Y con la parte económica estamos hablando de que las operaciones entre partes relacionadas se tienen que llevar a cabo de la misma forma en que se llevaran con independientes, con terceros independientes. Vamos a hacer como el contrato, ¿no? Cuando llega mi papá y me renta la casa. Oye, hacemos el contrato y todo para cumplir con tener el contrato. Pero ¿cuándo le pago? Ese es un punto bien interesante, ¿no? Porque aunque el contrato diga, pues sí, te tengo que pagar 5,000 pesos y no hay una contraprestación, ¿sí? El depósito del dinero, ahí pues estamos haciendo un incumplimiento ya jurídico, ¿no? Así es, ya no andamos en la parte relacionada, sino ya con la parte legal, ¿no? Exactamente. O la pregunta sería, ¿a poco si alguien, como tú decías ahorita, darle el mismo tratamiento a una parte relacionada y a una parte independiente, ¿a poco una parte independiente lo vas a dejar que te deje de pagar 3 o 4 rentas? Por supuesto, ese es un punto que la autoridad toma muy en cuenta. En caso de una revisión, lo que hemos visto con nuestros clientes es que primero se fijan con quién estamos comparando y si realmente la operación está a valores de mercado según nuestro estudio, es la autoridad quien tendría que decir por qué no está a valor de mercado y dar sus argumentos. El problema cuando las empresas no tienen su estudio de precios de transferencia es que la autoridad puede llegar y decir cualquier cosa. Y ahí es donde el problema es más fuerte. Entonces, valga la redundancia, es mejor tenerlo antes y sustentado el estudio. Y por supuesto que, como bien comentabas, que las operaciones efectivamente se hayan llevado a cabo, que se hayan pagado
que haya un contrato de por medio y que, dado todos estos supuestos, estén a valores de mercado. Perfecto, nosotros ahí vamos. Mira, ya que estamos hablando de esto, nada más si nos puedes aclarar un poquito, ya dentro de la ley, ¿qué artículos hacen referencia al estudio de precios de transferencia? De alguna forma ya lo mencionaste, pero para que nos quede un poquito más claro. Son básicamente cuatro con personas físicas, 86, fracción 12 y 15, el 205 y el 215 y 216. El 216 es el que habla de la metodología aceptada por parte de Hacienda, y actualmente también está el 216 bis, que es el que aplica únicamente a las empresas maquiladoras. Y eso es en cuanto a personas morales. Por otro lado está el 106 también, que habla de personas físicas, que es donde les pide que exista la documentación de que si hubo operaciones entre partes relacionadas, se lleve a valor de mercado, como si se hubiera realizado con terceros independientes. Okay. De aquí, en el artículo 86, nada más para hacerlo identificable, ¿quiénes serían los que tienen obligación de presentar el estudio? ¿Las empresas nacionales con operaciones con partes relacionadas nacionales, las nacionales con operaciones con partes relacionadas del extranjero, o quiénes serían las obligadas a presentar este estudio? Mira, las obligadas serían prácticamente todas, nacionales y extranjeras, aun cuando las operaciones hayan sido entre nacionales con nacionales o nacionales con extranjeras, o extranjeras con otras del extranjero, vaya. Y como comentábamos hace un momento, nacionales con sus accionistas personas físicas o familiares del accionista. Y el único excepción son cuando las personas morales que radiquen en territorio nacional tengan un ingreso de menos de 13 millones por compraventa de productos, o bien que tengan menos de 3 millones por el lado de servicios, por ingresos por servicios. Serían las únicas excepciones. Recordemos que en la ley viene la excepción para las internacionales, o las empresas nacionales que tienen operaciones con internacionales, y vía miscelánea se hizo la extensión para nacionales con nacionales, ¿no? Efectivamente. ¿De acuerdo? Nada más aquí comentando un poquito ahorita con el cambio de ley, aunque te voy a preguntar más al ratito, ver cómo quedó ahorita este artículo para 2014, ¿no? Claro. Pero si quieres ahorita nos lo saltamos y lo vemos al final para juntarlos todos, ¿no? Adelante. Entonces, ya lo tenemos ahí. Ahora me dices 106 personas físicas. ¿Qué tipo de personas físicas? ¿En qué actividad deberían de estar alojadas las personas físicas para que las obligue a presentar su estudio de precios de transferencia? Bueno, pues prácticamente cualquiera que tenga su registro federal de causantes, contribuyentes, que haya realizado una operación con una parte relacionada, y esta parte relacionada puede ser otra persona física, llámese que esté en actividad empresarial o que esté dado de alta como por honorarios, o cualquiera que tú me digas que haya tenido una operación, que haya sido sujeto a un ingreso o una deducción por parte de una parte relacionada, y esta parte relacionada ya sea persona moral o persona física, también debería tener su estudio de precios de transferencia. Entra toda la actividad. Te lo pregunto ¿por qué? Porque tenemos la falsa idea o la idea de que únicamente las personas físicas con actividad empresarial serían las únicas que tienen la obligación de presentar el estudio de precios de transferencia. Y todas las demás salía el estudio vía la compañía, ¿no? Así es. Y no, efectivamente, siempre hemos aclarado este punto en algunos cursos, algunas pláticas o las mismas consultas con nuestros clientes. Hemos hecho énfasis en este sentido. Y bueno, pues uno de nuestros clientes, realmente no hay más que 2 personas morales, las demás son personas físicas, y todas las personas físicas son las que llevan operaciones, y se hace el estudio por cada persona física, además de estas 2 o 3 personas morales.
Ok, ahí nada más, y siguiendo con esta parte de las personas físicas, nada más para que quede un poquito más claro. También algo que sucede mucho, yo tengo mi compañía y me asigno un sueldo. ¿Ese sueldo sería sujeto de hacer un estudio de precios de transferencia? En teoría no, porque cuando le estás pagando el sueldo a una persona, no le estás pagando, digamos, a una entidad jurídica diferente, no hay una facturación como tal, ¿no? Es parte de tu propia nómina. Lo que hemos hecho es más que nada como un tipo de planeación, en el cual el estudio o el análisis, mejor dicho, de esta operación con partes relacionadas, le ayuda al empresario a saber qué precio o qué honorario o qué sueldo se puede asignar a sí mismo. Y en ese momento saber si está a valor de mercado o no. Más, sin embargo, yo te diría que del 100% de mis clientes, no más del 5% caería en este supuesto. Nosotros lo hemos implementado en un momento dado cuando se solicita específicamente que analice esa operación. Más desde mi punto de vista, no creo que sea algo que esté sujeto a una A elaborar el estudio. pues sí, a una se me fue la palabra, una Fiscalización. problema, fiscalización por parte del SAT, ¿no? En Ok. este tipo de operación específica. Nada más para ligarlo. ¿Y qué pasa si yo no me asigno sueldo? No, si no fueras bueno, es que No, como estoy como trabajando empleado para la compañía. y tienes un contrato de prestación de servicios como No, vamos a ver, empleado, vaya. soy el director general también. Sí, sí. O sea, no tengo contrato, soy el director general. Ujú, En automático pues, se da por hecho que existe una relación laboral. claro. Pero no me asigno sueldo. ¿Qué riesgos podría yo estar teniendo ahí? Bueno, ahí más que por el lado de precios de transferencia, yo te diría que más bien es un problema tanto con la ley laboral, la ley del trabajo, perdón, como con la ley del IMSS, ¿no? Yo, sin ser especialista laboral ni fiscal, soy especialista en precios de transferencia Así es. específicamente. No sería Habría- requerido entonces, en pocas palabras, no sería requerido el estudio de precios de transferencia en el caso del empleado que En ese caso no. tuviera un peso, 10,000 pesos de sueldo. ¿no? Exactamente. Simplemente habría que cumplir con otro tipo de ordenamientos. Exactamente. Así puedo yo igual asignarle un sueldo a mi hijo o a mi esposa. Ujú. Tampoco sería sujeto de... ¿Por qué? Porque son empleados de la compañía. Ujú. Si yo le pagara honorarios donde mi esposa o mi hijo me diera un recibo Honorarios adicional, por una asesoría, que ya no va directamente ligada con la relación laboral, ¿no? que igual puede ser mensual, pero finalmente pues es un honorario y puede ser un honorario fijo Ujú. que pudiera en un momento dado asimilarse a un sueldo. Ahí sí, cuando él me da un recibo de honorarios, entonces sí tendría yo que hacer un estudio de precios de transferencia por esa operación adicional. Así es. De acuerdo. Se entiende como una operación diferente, ¿no? Exactamente. Ok, repasando ya ahorita más o menos los artículos, las operaciones, sí me gustaría que, ya que identificamos esto, retomáramos la parte de las sanciones, las multas. ¿Qué pasa desde el punto de vista de la compañía con mis deducciones, con no deducciones o no deducibles, con la parte de acumulaciones? No sé, que nos platicaras algo acerca de qué sanciones tengo. Bueno, efectivamente, en caso de una revisión, es donde vendrían las sanciones o las multas y los recargos. Esto lo aclaro porque muchas veces nos preguntan, oye, ¿este estudio lo tengo que presentar ante las autoridades? Pues la respuesta es no, no se tiene que presentar. Por eso aclaro, en caso de una revisión de parte de las autoridades, entonces lo que hay que ver es si la operación está a valor de mercado por nuestra cuenta desde antes de que venga la autoridad. Es una cosa, es un primer paso. El segundo paso es, si no estoy a valor de mercado y yo internamente lo detecté, yo mismo puedo hacer mi ajuste antes de que llegue la autoridad. Y en ese caso, ya sea moverme hacia abajo, hacia arriba,
y pagar los impuestos correspondientes. Ahí no habría ni recargos, ni multas, ni nada. Por eso hablábamos hace ratito que te decía yo, sería como una autorrevisión. Oye, déjame ver si estoy a valores de mercado, ya teniendo las cifras, comparo con las operaciones que he estado realizando, por eso lo ideal es hacerlo desde el principio y llevar todas, ahora sí que la fiesta en paz, Así es. moviéndome dentro de ese rango para que no tenga ningún problema. En el caso de que esté abajo o arriba, tenga yo tiempo incluso, podríamos incluso estar hablando de una corrección incluso contable o de la pura operación, Por sin supuesto. llegar todavía a lo fiscal, que Exactamente. después aterriza por allá, ¿no? Efectivamente. Ok. Y Entonces, ya el problema cuando es de parte de la autoridad la revisión, ahí hay dos casos, que yo tenga mi estudio y diga que soy a valor de mercado o que yo no tenga mi estudio. En el caso de que yo tenga mi estudio y la autoridad, aun cuando yo tengo mi estudio y en mi estudio estoy diciendo que sí estoy a valor de mercado, la autoridad puede, por sus facultades, decir que no estoy a valor de mercado. Y entonces habría una multa. Pero el hecho de que yo tenga mi estudio bien o mal hecho, me reduce la multa del 50%. Ese sería un primer paso. el primer paso. El segundo paso sería, bueno, a ver, la autoridad me dice, o tienes, o me detecta que mi ingreso debió haber sido mayor, que es un ingreso acumulable, o bien me puede detectar que algunas de mis deducciones no son correctas. Y en ambos casos se incrementa la base gravable. Dado eso, al incrementarse la base, se incrementaría la cantidad o el monto de los impuestos. Entonces, habría que pagar esos impuestos omitidos. Ese sería el segundo punto. Y el tercer punto sería, de acuerdo al año que me estén fiscalizando, porque recordemos que la autoridad tiene 5 años o 5 ejercicios fiscales para poder revisar. Entonces, dependiendo si fue de este mismo ejercicio o el pasado, pues los recargos son menores. Pero si estamos hablando de 4 o 5 años, los recargos son mayores. Entonces, dependiendo de estos 3 factores, sería lo que se tendría que pagar adicional. También hay que tomar muy en cuenta el tercer punto que hablábamos hace un momento, que sería el monto de la operación. El monto de la operación va a influir tanto para saber si yo tengo que hacer mi estudio con más riesgo o sin menos riesgo. Y por lo mismo también, en caso de una revisión y el monto es muy grande, por supuesto que los recargos y los impuestos omitidos van a ser mayores. Entonces, yo te diría que muy, muy importante es el monto de la operación. Una operación que a lo mejor representa el 0.5% de los ingresos, o que a lo mejor son, no sé, 100,000 pesos al año o menos de eso, es poco probable de riesgo, ¿no? Pero pues hay empresas que prefieren esperarse a que venga el problema y aun cuando la operación es muy baja o muy alta, ¿no? Fíjate que ahorita valdría la pena. Vamos a pensar, ahorita hablábamos de que yo tengo la obligación, y lo entendemos porque no estaba muy de moda hace 5 años, empezamos a retomar este punto, aún y cuando ya venía en la ley. Ahí me pueden revisar ahorita de hace 5 años. Así es. Oye, tu estudio de precios de transferencia, si no tengo ese estudio, y yo acudo contigo y te digo, oye, necesito que me hagas un estudio, pero de volada, de hace 5 años, ¿se podría hacer? Mira, el estudio de precios de transferencia tiene la facilidad, por así llamarlo, de que el único requisito es la presentación en el dictamen. Digamos que esa es la fecha límite para presentarlo, la fecha del dictamen. Más sin embargo, yo te diría que si la autoridad no te revisa inmediatamente, ¿por qué? Porque de alguna forma la autoridad se respalda con lo que el dictaminador realizó en su momento.
Sí, efectivamente, se puede hacer el estudio de precios de transferencia 2 o 3 años o 5 años después. Estamos hablando que si ahorita, 2013, estarían revisando 2012, 11, 10, 9, 8, podría ser que la autoridad te exigiera el estudio de 2008, 9 y 10, aun cuando en este momento tú pensarías que ya no tienes por qué presentarlo. Entonces nosotros lo que siempre recomendamos, y de hecho en algunas ocasiones lo mencionamos tanto en la cotización como en las mismas consultas, es un precio por del estudio por los 5 ejercicios. Aun cuando el dictaminador haya puesto que no hay estudio de precios de transferencia o que sí lo hay, más vale tenerlo, aunque no exista físicamente. Obviamente tiene muchos riesgos, ¿no? O sea, sabemos que tiene muchos riesgos, no sí vale la pena decir, bueno, sí se puede hacer, nos podemos regresar, se puede hacer con la antigüedad de 5 años, obviamente siempre y cuando haya ciertos límites, ¿no? Porque no, si estás totalmente fuera, pues ya, sí, claro, ya no puedes, ¿no? O sea, ayudaría mucho, vaya, independientemente si estás arriba o abajo del valor de mercado, ayudaría por lo que te comentaba de bajar la multa al 50%, ¿no? Y además en un momento dado también podría servir como un medio de defensa. Así que en ambos casos sería mejor prevenir y sale más barato hacer el estudio que los honorarios del abogado, definitivamente. Así es. Eso yo creo que hasta debemos de gritarlo, ¿no? Y acuérdense que sale más barato prevenir, tener los documentos que nos están pidiendo, en este caso el estudio de precios de transferencia, que después estar metiéndonos en juntas, en citas, en abogados, en cuestiones que... Es más desgastante. Es mucho más caro y definitivamente es mejor planearlo para futuras ocasiones. Totalmente de acuerdo. Ok, siguiendo más o menos por ahí, nada más, si nos pudieras indicar, ya platicamos ahorita de toda esta parte, ¿qué pasa en la parte internacional? ¿De dónde surge toda esta parte de los estudios de precios de transferencia? Si hay alguna guía, ¿quién me dice cómo hacerlo? ¿Qué tenemos por ahí? Mira, como tú recordarás, México entra a la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico en 1994. Esta organización, o por sus siglas OCDE, dentro de sus lineamientos tiene diversos casos, ¿no? De laboral, tiene de medio ambiente, tiene fiscal, y entre lo fiscal tiene los tratados de doble tributación y lo de partes relacionadas. Entonces, las guías de la OCDE, que en inglés se llaman Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises, son las que regulan, mas no son ley en cada país, son, digamos, la regulación interna de la organización, de los países que pertenecemos a la OCDE. Esos lineamientos los que mencionan cuáles son las guías, porque así se llaman, unas guías de precios de transferencia, para que las autoridades de cada país a su vez lo impongan en su legislación. Entonces, a nivel internacional sería la base, y de la cual en 1995 México toma la información, la pasa, la transcribe o la agrega en la ley del impuesto sobre la renta. La agrega, ¿verdad? Porque es como dice la ley, sí, de acuerdo con las guías de precios de transferencia, Efectivamente, y en aquel entonces, estamos hablando del 95, solamente las empresas maquiladoras eran las que necesitaban cumplir con este requisito de partes relacionadas de precios de transferencia, que muchas hicieron lo que se llama actualmente un safe harbor o un acuerdo de precios anticipados, lo que se llama APA. Y a partir del 97 es cuando todas las empresas que realicen operaciones con partes relacionadas del extranjero entran a esta obligación de cumplir con esta obligación. De hecho, fíjate, yo ya en esos tiempos yo también era auditor, luego te platico. Ya terminamos los estudios de precios de transferencia de 99.
Porque te acordás cómo se le puso al dictamen. Sí, sí, claro. Y el estudio de precios de transferencia se encuentra en proceso de elaboración. Sí, sí, sí. Y el del siguiente año se encuentra en proceso de elaboración. seguía. Entonces, la pregunta sería ahorita, ¿ya los terminamos? O siguen en proceso de elaboración. ¿No? Fue algo muy común, porque entre que no nos dio tiempo, entre muchísimos factores, no se terminaron los estudios. Efectivamente, y desafortunadamente el empresario se quedó con esa idea de que se podía hacerse pato al SAT, posponerlo indefinidamente. Y la autoridad se dio cuenta de que lo estaban haciendo, de que era una práctica, pues si no por la mayoría, sí era común. Y al darse cuenta de eso precisamente es cuando en el 2008 mencionan o hacen los cambios para que en el dictamen fiscal el auditor llenara un anexo en el cual se mencionara primero la existencia o la ausencia de este estudio y además no solamente la existencia o ausencia, sino en caso de existencia, mencionar qué métodos se utilizó, cuáles fueron las operaciones primero que se analizaron, qué métodos se utilizó en cada uno, si está esa operación a valor de mercado o no, y además te hacen preguntas como si hubo ajuste o no hubo ajuste fiscal, ¿no? Así es. Lo cual antes ni se tocaba. El auditor mencionaba, sí, yo tengo el estudio en mis manos y hasta ahí, ¿no? Ahí. Sí, ahora incluso hasta el importe de la deducción, ¿no? Actualmente dime el importe, con qué parte relacionada, en qué país se encuentra la parte relacionada, es mucho más amplio y efectivamente fue por estos vicios que se empezaron a hacer. Incluso el RFC de la persona que elaboró el estudio. Que eso es algo bien interesante porque podría ser y que la misma empresa pudiera tener personal interno que realizara el estudio, o bien puede ser un externo que pues con más experiencia o más conocimientos y sobre todo con un mayor grado de independencia que pudiera ser quien realiza el estudio, ¿no? De acuerdo. Y ahorita lo acabas de mencionar. ¿Quién puede hacer el estudio? Y me lo acabas de decir. Puede ser la propia empresa, siguiendo la metodología, con personal interno, Claro. o puede ser alguien de fuera, ¿verdad? No hay un especialista para hacerlo. Yo normalmente luego les digo, para otro tipo de cosas, oye, ¿quién sería el mejor para hacerlo? Pues nosotros, ¿no? Claro. Ese sería el especialista recomendable. No hay. No hay una específica. En el 2006, en las iniciativas de ley, se propuso que el SAT calificara o diera autorización, por así decirlo, a personas especialistas, ya sea mediante un examen, no se aclaró específicamente, pero nunca se no hubo digamos que los diputados, los senadores rechazaron esta iniciativa, ¿no? Entonces actualmente yo te diría que puede ser un contador, puede ser un abogado, puede ser un economista, un administrador, incluso pues nosotros nos hemos encontrado en el medio que hay ingenieros, que hay corredores públicos. ¿Qué tanta experiencia pueden tener? Pues yo la verdad lo dudo, pero bueno, no hay una limitante en ese sentido. Y ya que estamos hablando del dictamen fiscal, fíjate, tuvo mucho auge el estudio de precios de transferencia porque nos lo empezaron a pedir como parte del dictamen fiscal. Los anexos que mencionaba, cifras y todo este tipo de información que nos daban. ¿Qué pasa ahorita con las modificaciones para 2014? Prácticamente estamos viendo que desaparece el dictamen fiscal, queda voluntario para algunas entidades, pero ¿qué pasa con el estudio de precios de transferencia? Y desde la base del artículo 86, ¿no? Claro, el artículo 86, como mencionaba hace un momento, la fracción 12 y 15,
no sufrieron prácticamente ninguna modificación, creo que ni una coma les quitaron, y en un momento dado, lo que sí comentas, como bien comentas tú, es la modificación, el monto de los ingresos para estar obligado al dictamen. Entonces, algunas empresas que antes estaban obligadas y que por lo tanto el auditor les exigía su estudio de precios de transferencia, ya no van a estar obligadas a su dictamen, pero continúa la obligación de tener su estudio de precios de transferencia. De hecho, déjame hacer una aclaración. Vamos a seguir obligados a nuestro dictamen financiero, que es el que siempre debemos tener. Ahí por cuestiones de malformación en México tenemos un problema, que muchas compañías no tienen su dictamen financiero. Así es. Eso lo vamos a seguir utilizando para muchísimas cosas. Después nos brincamos a las obligaciones fiscales. Los artículos no se movieron, ¿eh? Creo que se movieron de apartado, ¿eh? Así es. Creo que del 12 al 9 o del 15 al 12, no sé. Es el único cambio que tuvieron. Así es. Pero la obligación persiste. Si yo tengo mi dictamen fiscal, mal llamado dictamen fiscal, mi información sobre mis operaciones fiscales, y ese se entregaba a la autoridad, si ahorita por cuestiones de límites no lo voy a entregar, recordemos que para precios de transferencia, como tú decías desde hace rato, es desde haber llevado a cabo una operación, o sea, prácticamente desde cero hasta todo. Entonces, esa obligación la sigo teniendo, debo contar con mi estudio de precios de transferencia, siempre que tenga operaciones con partes relacionadas, ¿no? Así es. Y por lo mismo, bueno, en el CIPRED está este anexo 32 que te comentaba, y lo que, bueno, también se llama el CIPRIAT, que también es para los voluntarios, también está este mismo anexo 32. Entonces, en ambos casos también tienen que contar con el estudio de precios de transferencia. Así es, hasta lo que sería ahorita 2013, todavía lo que vamos a presentar ahorita, así es, ya sea el dictamen fiscal obligatorio o el CIPIAT, los dos traen prácticamente la misma información de precios de transferencia. Efectivamente. ¿No? Información diferente, bueno, lo que sí cambia un poquito si son simplemente partes relacionadas nacionales o si son extranjeras, me pide básicamente la DIM 9, ¿no? Si no mal recuerdo. Así es, en la DIM. Información muy parecida a la... El anexo 9 de partes relacionadas. Okay. ¿Algún otro organismo internacional que tenga por ahí alguna injerencia en esto de precios de transferencia? O creo que básicamente es la OCDE, ¿no? Nuestros acuerdos. Sí, básicamente es eso. Los otros que yo te diría, pues a lo mejor son los tratados de doble tributación que México tiene con diversos países, pero básicamente es la misma información de los lineamientos de la OCDE. Porque principalmente los tratados de doble tributación que tiene México, pues son con países miembros de la OCDE. Y tienen que seguir el mismo alineamiento. Efectivamente. Okay. Y adicional a esto, te quería comentar, hay países que no son miembros de la OCDE, pero que ya incorporaron dentro de sus legislaciones internas el estudio de precios de transferencia. Estamos hablando sobre todo de países latinoamericanos, que, bueno, tú sabrás, México, Estados Unidos y Canadá son los que pertenecen a la OCDE. No estoy ahorita seguro si Chile o Brasil, te mentiría, pero bueno, sí hay países miembros, países que no son miembros, que cuentan con su legislación. Estamos hablando de Perú, estamos hablando de Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela, Colombia, si mal no recuerdo, Costa Rica lo está implementando, Guatemala ya lo implementó, República Dominicana también, y a lo mejor por ahí se me está pasando alguno que otro, pero prácticamente yo te diría que el 80% o el 90% de los países de Latinoamérica, bueno, del continente americano, desde Canadá hasta Argentina, Chile, dentro de sus legislaciones están obligados a contar con este estudio de precios de transferencia. También se vuelve bien importante porque muchas veces nos quedamos limitados a lo que decía la OCDE, ¿no? A ver, son los miembros y sobre estos me voy. Así es. Y de repente desconocíamos que hay países que, aunque no son miembros de la OCDE, ya, como bien dices, ya implementaron esas medidas dentro de su legislación, ¿no? Y algo que se me pasó a comentar hace un momento es que también se consideran partes relacionadas aun cuando no existiera o no exista una vinculación accionaria de control, pero que la empresa
con la cual estés realizando una operación se encuentra dentro de un paraíso fiscal o jurisdicción de baja imposición fiscal o como le quieran llamar, Regímenes preferentes. preferentes, ahora le pusieron. Si esta empresa se encuentra dentro de este país, inmediatamente se considera parte relacionada. Y eso fíjate que es bien importante, y hace rato que hablabas tú de la planeación, ¿no? Oye, muchas veces ahorita estamos tentados, o los dueños de las compañías están tentados porque hay X países que venden más baratos o tienen situaciones muy económicas. Y la primera pregunta sería, oye, ¿es paraíso fiscal? Porque sí voy a comprar más barato, pero en automático sí, claro. voy a tener que estar, o se va a considerar como parte relacionada. Efectivo. Y como bien dice, tenga inversión o no tenga inversión, lo que sea, por el simple hecho de llevar a cabo la operación, tengo Ya. que presentar mi estudio. Exactamente. Eso también hay que pensarla desde antes. Hay que ver, primero hay que ver cuáles son los países que se consideran como regímenes fiscales preferentes y de ahí pues en un momento dado ver si me conviene o no me conviene esa operación. Así es. Para no salirme de este concepto de de precios de transferencia. De precios de mercado, ¿no? Básicamente. Así es. Ok, pues ya prácticamente estamos ahí. Entonces, le damos para terminar algo que muy poca gente manejamos, o manejan, de hecho sabemos siquiera que existe. ¿Qué es un APA? ¿Para qué me sirve? ¿Cuáles son sus beneficios? Bueno, un APA está implementado principalmente, como te comentaba hace un momento, para las maquiladoras. Más sin embargo, también lo pueden hacer empresas, sobre todo las que realizan operaciones con partes relacionadas del extranjero. Es lo más común que existe, ¿no? Pero ¿qué es esto? Un APA quiere decir Acuerdo de Precios Anticipados. En este acuerdo de precios anticipados, lo que se trata de regular es que el precio que pactes de una operación entre dos partes relacionadas esté avalado por parte del SAT. Y entonces, si este precio ya está avalado por parte del SAT, pues ya no tiene por qué cuestionarlo en el siguiente o en 3 años. Este acuerdo de precios anticipados, para que lo sepan, antes se permitía hasta 9 años, que eran 5 años hacia adelante, el año que se está cursando, y 3 hacia atrás. Actualmente son 5 años, que si mal no recuerdo son los 3 siguientes, el que se está analizando, y uno hacia atrás. Entonces, en este sentido, es por lo que se llama acuerdo de precios anticipados, para precisamente no estarle declarando a Hacienda que los siguientes, por lo menos hacia el futuro, los siguientes 3, para confirmarle a Hacienda que tus precios van a ser de mercado y no tener que estar haciendo a lo mejor el estudio año con año. Tendrías que estar estimando nada más el importe de la operación. Déjame poner a lo mejor un ejemplo muy sencillito. Yo quiero comprar un producto, pensando que no hubiera inflación ni nada. Yo te digo, oye, para los próximos 5 años el precio de las hojas va a ser de 10 pesos. Si me compras más o menos, o lo que me compres va a ser 10 pesos. Y en los próximos 5 años yo cumplí con el precio de 10 pesos. Claro. Ya estaríamos cumpliendo. Obviamente le tuve que avisar a la autoridad anteriormente, pedirle su autorización para el APA y que ella me contestara. Efectivamente. Pero con esta oye, cumplí en los 5 años con mis 10 pesos y ya nada más te tendría que estar avisando cuánto fue lo que compraste por año. Efectivamente, se tiene que, una vez, bueno, para empezar el APA pues es un acuerdo, como lo mencionaba, y es un acuerdo en el cual hay una cierta negociación precisamente entre el contribuyente y la autoridad fiscal. Y en ese sentido, la autoridad pudiera decir, bueno, ¿sabes qué? Tus 10 pesos, pues sí me gustan, pero yo estoy más convencido de que son 10.5 o 9.5. Y entonces, ahí es la negociación. Bueno, a lo mejor no 9.5, sino 9.7, o no 10.5, sino 10.2. Es ahí la negociación. Una vez que ya hay un acuerdo y que ya se llegó a una cifra de ese precio, al siguiente año hay que presentarle la documentación de que efectivamente estás cumpliendo con ese acuerdo, y al siguiente año hasta que se termine el plazo del acuerdo. Posteriormente habría que hacer un nuevo acuerdo.
Correcto. Y en ese, lo único que nosotros vemos como problemático hasta cierto punto de presentar un APA es todo el tiempo de la negociación y hasta dónde pudiera la autoridad estar de acuerdo con nuestro precio indicado, ¿no? De hecho, tienes una revisión del estudio de precios de transferencia por anticipado, ¿no? Efectivamente, es muy importante porque, como comentábamos al principio, este estudio no se le, cuando haces un estudio de precios de transferencia, no se le entrega a la autoridad hasta que haya una revisión. Y en el caso del APA, desde antes de que exista, incluso hasta la operación, ya tienes que entregarle tu información a la autoridad fiscal, efectivamente. Perfecto. Ok, Bruce, ¿algún punto que quisieras comentar? El otro punto que comentábamos para las maquiladoras es, aparte del APA, es lo del Safe Harbor. Lo del Safe Harbor tiene un tratamiento especial, dado que se hace un cálculo que va del 3.5 al 3.9 o 3.6 al 3.9, no recuerdo bien la cifra, sobre gastos o sobre el activo, y esa es digamos que la cantidad de impuesto que le tienes que pagar al SAT para cumplir con el concepto de precios de transferencia, pero solamente para las maquiladoras. Entonces, de acuerdo. ¿Algo más que quisieras comentar? Ya nos ganó el tiempo, fíjate, se nos fue rapidísimo ya. No, pues adicional. Tomar en cuenta que el estudio de precios de transferencia es principalmente una planeación que les va a servir no solo a los directivos para estar cumpliendo con sus obligaciones, sino también a los accionistas para precisamente poder transferir utilidades de una manera correcta y no estar sacando dinero de donde no se debe, ¿verdad? Sí, que sea más transparente toda la operación. Efectivamente. Y yo nada más cerraría, oye, y también acuérdense que si no tenemos dictamen fiscal, seguimos teniendo la obligación de presentar nuestro estudio de precios de transferencia. Así es, y esto principalmente va hacia los auditores, que son los que muchas veces no nos ayudan mucho a los que hacemos el estudio de precios de transferencia, porque muchas veces piensan que solo por lo que se hace el dictamen ya se tiene que cumplir con el estudio, y eso es muy aparte del dictamen, efectivamente, tanto a los que se dictaminan como a los que no se dictaminan. Y ahorita hay un tema muy importante que es la desconsolidación. La desconsolidación, pues, por su simple concepto son partes relacionadas. Entonces, todas las empresas que caen en el concepto de desconsolidación, las empresas familiares también es muy importante que tomen en cuenta el concepto de precios de transferencia. Y siguiendo con eso, si nos alargamos, Exactamente. Como muchos del estudio de precios de transferencia, incluso la legislación me dice que debemos tomar en cuenta la terminología contable, o lo que quiere decir desde el punto de vista contable. También no hay que perder de vista que tenemos cambios importantes en la definición de control, y eso me lleva a subir más empresas o a quitar algunas. Efectivamente. Y entonces ahí también otra vez vuelve un jueguito, no un jueguito, hay que repasar si sigue calificando como parte relacionada o ya no. Así es. Entonces, mi recomendación sería primero que se asesoraran, que tuvieran pues la curiosidad de meterse a internet, o bien con sus mismos asesores fiscales, sus contadores, sus auditores, y que vengan a GBA sobre todo, ¿no? Eso es lo principal, para saber qué obligaciones tienen y en dado momento pues darles una solución. Gracias. Pues muchísimas gracias, te agradecemos mucho. Mira, a nombre de GBA, te vamos a entregar este pequeño reconocimiento donde dice: GBA Consultoría y Capacitación se enorgullece de entregar este distinguido reconocimiento por tu participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México, al licenciado Héctor Francisco Bravo Sánchez, por su destacada trayectoria profesional y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia
aplicada al ejercicio de la consultoría en México. La contadora público Ángeles Mandujano López, el contador público certificado Andrés Ávila García. A nombre de los cuales te agradezco muchísimo Al contrario, tu participación te agradezco y a ti. esperamos verte por acá más seguido. Con todo gusto, a tus órdenes y a todo tu público. Muchísimas gracias, quedamos con ustedes para vernos la próxima semana. Les agradecemos su presencia. Hasta luego. Es así como presentamos una emisión más de los mejores fiscalistas de México. Esperamos contar con su presencia la próxima semana.